hacer un resumen nuevamente para que todo quede claro, ¿no? Voy a ir mencionándolo. Ya al menos que haya quedado claro cuándo son o no son exactas, ¿no? La ecuación diferencial. Y obviamente podemos ir recordando en el mismo ejercicio, ¿no? Porque eso es lo primero que debes ver, si es exacta o no. Entonces la ecuación obviamente diferencial debe estar dado de esa forma, ¿no? Acostumbremos a tener una sola forma de desarrollo y obviamente vamos a ir ordenando. A ver. Entonces vamos a desarrollar aquí, ¿no? Ya sabemos entonces el m de x, y, en este caso vale y simplemente, y su derivada, ¿verdad? Su derivada de m con respecto a y sería 1, ¿verdad? Su derivada de m con respecto a y sería 1. Y además tengo que escribir quién es el n, ¿verdad? Quién es el n, que es todo acá por separado, lo estoy escribiendo. El n sería en función n de 2xy menos epsilon 2 a la y. Muy bien, entonces empezamos. Acá lo derivo con respecto a x. La derivada con respecto a x sería 2y nada más, ¿no? 2y. Ya está. Listo. Entonces, obviamente me percato que son distintos, ¿no? Me percato, entonces digo, ¿no? Como la derivada de la función m con respecto a y es diferente a la derivada o de la función n con respecto a x, entonces la ecuación diferencial ordinaria no es exacta, ¿no? No es exacta. Ya está. No es exacta. ¿Sí? No es exacta. Entonces tenemos que llevarlo, ¿no? Hay que hacer la secuencia para poder llevarlo a exactas, ¿no? Entonces, obviamente, veamos, ¿no? Como no es exacta, veamos en qué caso estoy, ¿no? O en qué caso estamos, ¿no? Por darle esa forma, ¿no? Veamos en qué clase de no exactas estamos. Veamos en qué caso estamos, ¿no? ¿En qué caso estamos? Y consideras el caso 1, lo voy a escribir, ahorita te voy a ir mencionando también. Entonces vas a considerar el caso 1, estoy probando si estoy, no estoy ahorita afirmando, ¿no? Veamos, vamos a ver si estoy en el caso 1. Para estar en el caso 1 yo tengo que desarrollar 1 sobre n, que multiplica a la derivada de m con respecto a y, menos la derivada de la función n con respecto a x. Hay que desarrollar esto. Entonces los casos, obviamente, ¿cómo lo tengo que denominar? Obviamente los casos, tú lo tienes que saber, y los casos están en este lado, ¿no? Obviamente están aquí. Yo tengo que desarrollar esta parte, vuelvo a mencionar, ¿no? Tú lo desarrollas porque no lo sabes. Tú no sabes en qué caso estás. Tú tienes que ir viendo, ¿no? Después la experiencia misma, algunas cosas se hacen mentales, como siempre les menciono, ¿no? Y puedes lograr saber en qué caso estás inmediato, ¿no? Pero eso te hace la práctica, obviamente. Pero es que no, con pasos, tranquilo, ¿no? Voy a desarrollar esto. Si la función me da todo eso, me da una expresión que solo depende de x, estoy en el caso 1. Si es que no me da, rechazo el caso 1 y voy a probar con el caso 2. Si en el caso 2 desarrollo todo ello, y si es que la expresión que me queda es una función que solo depende de y, estoy en el caso 2. Y este es mi factor de integración. El u es el que me interesa. Y si es que no estoy ni en el caso 1 ni en el caso 2, obviamente ya tomo el caso 3, que de frente le das el valor de u, el factor de integración, que es un x elevado a la p y un y elevado a la q. Esto lo multiplico al m y al n, de tal manera que pi y q, teniendo en cuenta que el p y q obviamente son constantes, ¿no? Obviamente son constantes. Eso debes tener en cuenta.
Entonces voy a desarrollar el caso 1 para percatarme si obviamente estoy en el caso 1. ¿Ya? Vamos a desarrollar, a ver, esa parte. ¿No? Algunos tal vez ya lo están haciendo. ¿Estoy en el caso 1 o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Estoy en el caso 1 o no estoy en el caso 1? Veamos, va a quedar 1 sobre n. Uy, pero tiene epsilon. Y acá tengo uno, no va a quedar el caso 1, ¿no? A simple vista, ¿no? Pero lo escribimos. 1 sobre n. N es 2xy menos el epsilon elevado negativo 2y. Ahí está, ¿no? Y que multiplica la derivada con respecto a y, que es 1, menos la derivada con respecto a x, que es 2y. Y esto sería imposible, ¿no? De sacar un factor común, porque se tiene que simplificar para que me quede en función de x, ¿no? Imposible de hacerlo. No podría hacer nada ahí. A simple vista me doy cuenta que no estoy en el caso 1, ¿no? No estoy en el caso 1. Entonces acá podemos escribirlo, ¿no? Y estoy intentando, si estoy en el caso 1, desarrollé, no puedo lograr nada. No es el caso 1. No es el caso 1. Entonces, como no es el caso 1, vamos a intentar el caso 2. En el caso 2, para volver este ejercicio, lo pueda volver a exacta, el caso 2, primero tendría que desarrollar toda esta expresión, ¿no? 1 sobre m, que multiplica de la función n a la derivada con respecto a x, menos la función m con respecto a y. Listo, voy a desarrollarlo. Y lo que me queda debe quedarme una expresión que solo depende de y. Entonces al desarrollarlo, vamos a ver, 1 sobre m, m es y, 1 sobre y, ahí está, que multiplica respecto a x, que es 2y, menos, con respecto a x, vale 1. Mira, ¿sí me quedó, no? Me quedó toda una expresión, que depende de y. Interesante, ¿no? Vamos a ver, pues vamos a seguir. Entonces, como ya me quedo ahí, si gusto, a ver, lo puedo, sí, preferible que multiplique cada uno, sí, que multiplique cada uno. ¿Y cómo me quedaría entonces? Se multiplica cada uno, ya sabes que entonces todo esto de aquí me quedó una expresión que depende de y. Entonces le escribo como una función que depende de y. Y esto que multiplica distributiva y me va a quedar 2 sobre 1 sobre y. ¿Estamos bien? Mira. ¿Y quién es entonces mi factor integrante? ¿Quién sería mi factor integrante? El factor integrante, no te olvides, ¿qué forma tiene? Mira. El mío me interesa el u. Entonces acá, el factor integrante. ¿El factor de integración o el factor integrante? Lo mismo. ¿Es quién es? Va a ser el u, ¿ya? Que es igual a quién? Al epsilon elevado a la integral de la función que depende de y, diferencial de y. Y reemplazas. Y vamos a reemplazar. ¿Ya? Vamos a reemplazar ahí. Listo. ¿Cómo me va quedando entonces? Ya reemplazando entonces, esto queda la integral, ¿no? El epsilon elevado a la integral de todo esto, que lo escribe en paréntesis, diferencial de y. ¿Cómo queda ahí? ¿Cómo quedaría ese exponente? ¿Cómo quedaría ese exponente? ¿Ah? ¿Cómo quedaría el exponente? A ver, vamos a ver. Acá el u, o algunos escriben el u que depende de y también, que es lo mismo, que es mi factor. Esto va a quedar epsilon, queda 2y, ¿no? Menos logaritmo natural de y, ¿no? ¿Estamos bien o no? Listo. Entonces acá le hago un producto, ¿ya? Le voy a hacer un producto, es decir, esto va a quedar, a ver,
en vez de y, epsilon elevado a la 2y menos, no, por teoría de exponentes, epsilon elevado a la negativo, ¿no? Logaritmo natural de y. Sí, así quedaría, ¿no? De esa manera. Y este menos 1 pasa como exponente, ¿verdad? Y se elimina. Y va a quedar y a la menos 1. ¿Sí? Y y a la menos 1 es 1 sobre y. ¿Estamos bien? Y a la menos 1 es 1 sobre y. Veamos. Entonces, ¿sí me entendieron? Este negativo 1, pasa acá como exponente. Y se simplifica el epsilon elevado al logaritmo natural, se van y va a quedar y a la menos 1. Pero y a la menos 1 es 1 sobre y. ¿Sí me están entendiendo o no? A ver los que están que me siguen ahí. Va a quedar entonces 1 sobre y. O sea, lo puedo escribir así. Todo esto, epsilon elevado a la 2y sobre y. Ya está. Esto es. Eso es. Y eso tengo que multiplicarle, ¿no? Y eso tengo que multiplicarle. Voy a ver si lo hago en el lado, no es exacta, si voy a hacerlo en el lado derecho mejor para tenerlo a ver todo en uno solo. ¿Ya? Voy a hacerlo ahí en el lado derecho. Entonces acá vamos a ordenar un poquito acá, que no es exacta, ¿no? No es exacta aquí. Voy a borrar esta parte, vamos a seguir para escribirlo aquí. ¿Ya? Que se vea todo, a ver, poder completar todo en uno solo. Acá vamos a... ¿no? Listo. Entonces, ¿qué más procede en el ejercicio? ¿Qué más procede? Obviamente multiplicar, ¿no? Obviamente después que ya tengo mi factor integrante, ¿no? Ya tengo, entonces yo tengo que multiplicarle el factor integrante al m, y obviamente el factor integrante multiplico al n, así como estás visualizando. ¿Está bien? Y lo voy a escribir, ¿no? Porque cuando estamos empezando lo voy a escribir porque lo puedo multiplicar directo. Mira que el factor integrante es epsilon a la 2y todo sobre y. Eso lo voy a escribir ahí para que te puedas dar cuenta, ¿ya? Y mira quién es el m. Y mira quién es el n. Es lo que voy a reemplazar, simplemente, ¿ya? Lo que voy a reemplazar. Entonces vamos a ver cómo va quedando. ¿Ya? Vamos a ver cómo va quedando. Lo escribo inclusive de otro color. Tengo epsilon elevado a la 2y sobre y. Esto que multiplica al m que es y, diferencial de x. Más, de nuevo el u, escribo de color negro. Este es el factor de integración, integrante con el n, que es 2xy menos epsilon negativo 2y. Diferencial de y igual a 0. Ya está. ¿Listo? Entonces, una vez que ya reemplacé, al ser distributiva, multiplícalos, se van a y va a quedar epsilon a la 2y, diferencial de x, más, acá también distributiva, se va el y con el y ordenándolo, va a quedar 2x, epsilon a la 2y, menos distributiva, epsilon a la 2y, por epsilon a la negativo, sale epsilon a la 0,1, va a quedar solamente 1 sobre y, va a quedar diferencial de y, ya está. Hice distributiva, quedó esto. Ahora ese es mi nuevo m y mi nuevo n, ¿no? Ahora son los nuevos. Vamos a ver si ahora sí son exactas. Si es exacta ya se convirtió. A ver, este es mi nuevo m, ¿no? M de x, y. Y esto de aquí es mi nuevo n. Mira, siempre trato de hacerlo correctamente de dónde a dónde, ¿no? No agarra el diferencial, son funciones. Entonces de una vez acá puedo derivarlo, ¿no? Me voy a derivar el m con respecto a y. Si yo derivo con respecto a y, ¿cuánto queda? A ver, ¿cuánto queda la derivada con respecto a y? Queda
El épsilon es lo mismo por la derivada del exponente con respecto a y, o sea, va a quedar el 2, épsilon a la 2y. Y si te das cuenta, acá mismo, ¿no? Lo puedo ir ya saltando. ¿Quién es la derivada de acá de frente, ¿no? Porque la derivada de n, de este n, con respecto a x, ¿no es este? Con respecto a x es 2 por épsilon elevado a la 2y, es esto, porque la derivada de esto es 0. Son iguales, ¿no? Entonces, como dice que son iguales, entonces la ecuación diferencial ordinaria es exacta. Es exacta. Ya está. Es exacta. Ahora sí procedo a los ejercicios anteriores, ¿no? A desarrollar a los ejercicios anteriores. Comienzo y digo, luego existe una función, ¿no? Una función, acá creo que sale pequeño, por acá lo hago mejor, a ver, de repente se divide en dos partes, ¿no? Una función tal que la derivada de dicha función con respecto a x es igual a m. Ya sabes quién es el nuevo m, ¿no? Entonces, acá voy a escribir lo mismo. Dejo un breve espacio, ¿no? Aquí también, y escribo el m, que simplemente es un término, ¿no? Este es el m. Entonces, lo voy a integrar a ambos miembros con respecto a x. Ambos miembros con respecto a x. Entonces, en el lado izquierdo justo me queda la función, ¿no? Me queda la función porque la derivada con respecto a x con la integral con respecto a x se van a simplificar y me queda la función. Y en el lado derecho con respecto a x, ¿qué me quedaría? Este viene a ser una constante, queda multiplicado nomás, ¿no? Pero no olvidemos más la constante de integración, es decir, una función que depende de y. Y obviamente a esto lo te llamar una función asterisco, ¿no? Para que después reemplazarlo, ¿no? Una función asterisco. Porque acá está mi respuesta. Ahí va a estar mi respuesta, ¿no? En esa función asterisco. Entonces, ¿qué más hago? Lo voy a derivar a ambos miembros. Con respecto a y. Derívalo esto con respecto a y. La derivada de ello con respecto a y va a quedar el mismo épsilon por la derivada del exponente con respecto a y. O sea, sale un 2 afuera, ¿no? A multiplicar. Se va a quedar todo esto 2x épsilon a la 2y. Y la derivada de esto es y', ¿no? Pero obviamente justo la derivada de la función con respecto a y, obviamente viene a ser el n, ¿no? Todo ello viene a ser el n, mi función n, viene a ser el n. De una vez aquí en la parte inferior lo escribo ya. Entonces, ¿quién es el n? Miramos lo que está de llave de color rojo y escribimos ya de una vez, ¿no? Escribimos de una vez. Acá vamos a... Entonces, ¿quién es el n? La función n es 2x épsilon a la 2y menos 1 sobre y. Todo este es el n, ahí está. Es igual. Y mira, se simplifica, ¿no? Lo que siempre les menciono, ¿no? Mayormente siempre se simplifica. Entonces se va a simplificar. Se simplifican. Pasa a restar y se van estos dos términos. Y me queda entonces negativo 1 sobre y, dejo un pequeño espacio y k igual. ¿Con qué finalidad? Porque tengo que integrarlo, ¿no? Tengo que integrarlo con respecto a y.
integrarlo con respecto a y. ¿Por qué con respecto a y? Porque obviamente como tengo acá la derivada con respecto a y, con la integral se van a eliminar. Y me queda simplemente lo que yo necesito para reemplazarlo aquí. Porque mi respuesta está en este renglón. Entonces esto va a quedar g de y aquí sería negativo logaritmo natural a más la constante, ¿no? Más la constante. Entonces, eso quedaría, esta integral quedaría negativo logaritmo natural de y más la constante de integración. Ahí es lo que su compañero decía que ¿qué sucede si no da cero? En este caso no da cero. Ahí es lo que estaba preguntando su compañera, ¿no? Porque en la mayoría obviamente sale cero, pero en este caso, mira, no salió cero el g de y. Ya no salió cero. Listo. Ahora vamos a reemplazar, ¿no? Este valor que yo he encontrado, lo reemplazo aquí en asterisco. Voy a escribirlo un poco mejor, tampoco lo que lo he escrito ahí. Entonces va a quedar de esta manera, ¿no? Le llamo acá una ecuación asterisco. Entonces este g de y que encontré, lo reemplazo aquí y prácticamente ya la respuesta ya lo tenemos, ¿no? Prácticamente la respuesta ya va a estar. Entonces aquí, para darle un orden, reemplazando, ¿no? Continúa, ya ustedes que me siguen ahí, reemplazando el g de y en asterisco. Entonces veo el asterisco, tengo la función de x, y que va a ser igual a x por epsilon elevado a la 2y más el g de, y de una vez lo reemplazo todo esto. Como es positivo de frente lo reemplazo, ¿no? Y quedaría, lo voy a escribir de otro color, el g de, en vez de escribir este g de y, escribo su equivalente que es negativo logaritmo natural de y más la constante. Ya le estoy reemplazando, ¿no? Y eso prácticamente es la respuesta, ¿no? ¿En qué termina el ejercicio? El ejercicio termina combinando, esa es la solución. Entonces, por lo tanto, la solución de todo el ejercicio, la solución es dicha función igualado a 0. Escribe la función, ahí está, como estás visualizando, y lo igualas a 0. Y simplemente por orden, la mayoría, ¿no?, de textos, lo pasas a restar la constante, sigue siendo constante, pero le voy a cambiar de notación, ¿no? Como pasa a restar, en el lado derecho sería negativo c, que le voy a llamar un k, una constante k. Listo, esa es la solución del ejercicio. Esa es la solución del ejercicio, obviamente, de la que no fue, ahí ya se puede ver todo completo, ¿no? De la que no fue exacta, entonces yo lo volví exacta, ¿no? Vuelvo a mencionar.